El programa Sobre la Mesa es presentado gracias al patrocinio de Asociación de Transportistas de Nicaragua, Multiconsult, Energía y Medio Ambiente y Calzado Tauro. Hola, buenas noches amigos televidentes de Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense. Soy Katia Morgan y usted está en sintonía de su programa de análisis, entrevistas y reportajes sobre la mesa. Usted, amigo televidente que nos está viendo a esta hora, los invito a poder suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de todas nuestras redes sociales, y ahí podrá encontrar todo el contenido abordado en este espacio de televisión. Ahora es momento de ver nuestro reportaje central, en donde nuestro periodista Gerald Somarriba abordará sobre la importancia del presupuesto en temas de educación y de salud. Esta semana se aprobó en la Asamblea Nacional el Presupuesto General de la República 2018 de ingresos y egresos, y cuyo monto asciende a los 87.125 millones de córdobas. Entre los sectores que se le otorgará mayor presupuesto está el MTI, la Policía Nacional, el SINAPREP, el Ministerio de Defensa, entre otros, mientras sectores como educación y salud se le redujo su partida presupuestaria, aunque explicaron que la medida no representará afectaciones a corto plazo. Del Presupuesto General de la República 2018 se priorizan también programas sociales con el fin de seguir reduciendo los índices de pobreza y desigualdad. Cambiando totalmente de tema, recuerda, amigo televidente, seguirnos a través de todas nuestras plataformas digitales, en Facebook, en Twitter y en Instagram como Sobre la Mesa TV. Ahí podrá dejarnos sus sugerencias y comentarios sobre los temas que les gustaría que abordáramos en nuestras próximas ediciones. También está saliendo en sus pantallas nuestra línea de WhatsApp, donde también podrán escribirnos. Al regresar ya tenemos a nuestros invitados de esta noche. Enseguida regresamos. Aniceto, estás estrenando botas y son Tauro. ¡Son de puro cuero! ¡Tauro es calidad! ¡Y me sirven para todo, Lupita! ¿Cómo que para todo? Me sirven para trabajar en el campo, para ordeñar, para trabajar en la construcción, para andar en moto y para montar a caballo. ¡Vamos a bailar, Lupita! ¡Vamos a bailar! ¡A bailar con Tauro en mis patitas, porque Tauro es calidad! Una vez al año, dos mundos se encuentran. Bienvenidos a la Tierra de los Muertos. ¡Wow! ¡Tú estás vivo! ¡Somos tu familia! Miguel, no puedes desmayarte ahora. Solo en cines. Todo puede pasar cuando estás tan lejos de casa. ¡No me lo regresamos! De los creadores de Toy Story y Buscando a Dory. Soy terriblemente alérgico. Pero Dante no tiene ni un pelo, señor. Y yo no tengo nariz, niño. Así son las cosas. De Disney y Pixar. Coco, solo en cines, también en 3D. Agradecemos que continúe en sintonía de análisis, entrevistas y reportajes sobre la mesa. Esta noche en nuestra entrevista central nos acompaña en el CEP el licenciado Leonardo Labarca y el licenciado Alex Bonilla, ambos investigadores del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas IEP, para realizar un análisis sobre los hallazgos, propuestas y planteamientos que hace esta organización al proyecto de ley del Presupuesto General de la República 2018. Efectivamente, ya se encuentra con nosotros el licenciado Leonardo Labarca y el licenciado Alex Bonilla, ambos investigadores del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas IEP. Bienvenidos al programa Sobre la Mesa, muy buenas noches y gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Jimmy, siempre a la orden para hablar de estos temas.
Bueno, licenciado Bonilla, vamos a iniciar con usted. Para este próximo año se estima que el presupuesto general de la República tenga un aumento del 10.48% respecto a la cifra que se destinó en este año 2017. Entre los sectores que se aumentó resalta la educación. En el análisis que ustedes presentaron recientemente sobre el proyecto de ley del presupuesto general de la República, ¿consideran que los asignados es suficiente en el tema de educación? Porque sabemos que este tema juega un papel importante para el desarrollo socioeconómico y social de nuestro país. ¿Cuáles son las consideraciones que ustedes tienen respecto al tema? Bueno, realmente hay que ver esto desde dos aristas. La primera tendría que ver con cuál es el historial de la eficiencia en la ejecución presupuestaria que el Ministerio de Educación ha tenido, principalmente como el rector de la educación de este país. Sí. Nuestros análisis siempre apuntan a que el Ministerio de Educación tiene que transformar su modelo de gestión, porque es el ministerio que siempre tiene un desfase en la ejecución anual. No obstante, hablar de un incremento al presupuesto de esta institución, como es el Ministerio de Educación, genera una polémica, ¿no? Sí. A nivel internacional hay una polémica de que si realmente lo que se necesita es incremento a los presupuestos o si lo que se necesita es hacer eficientes los sistemas de gestión. Para nosotros las dos cosas son importantes porque son mutuamente complementarias respecto a la cartera de programas sociales que el Ministerio de Educación tiene dentro de su asignación, no solo presupuestaria, sino también desde las donaciones que tiene con los programas bilaterales de gobierno. En ese sentido, decirte que en educación siempre va a hacer falta, pero no solamente va a hacer falta presupuesto, también hace falta modelos como el que te hablaba, el modelo de gestión, hace falta un liderazgo dentro del Ministerio de Educación que tome las riendas de un proceso de administración pública con un enfoque claro en el desarrollo educativo del país. ¿Cuánto es el presupuesto que se va a destinar para educación y cuánto es el porcentaje que aumentó para este próximo año 2018? Bueno, pediría que Leonardo, compañero, te hable más de los datos, que él ha estado más enfocado en esa parte, ¿no? Sí, bueno, el gobierno plantea que el gasto en educación aumente en aproximadamente un 9%, según en relación con lo presupuestado con lo reformado en el año 2017. ¿A dónde van dirigidos estos recursos? Primeramente al MINET, que es Educación Básica y Media, luego universidades y luego algunas transferencias que se hacen para la educación técnica. Desde el 2007 a la fecha ha habido un aumento y ha venido triplicándose la partida presupuestaria para el sector de salud. ¿Hacia dónde va dirigido el gasto de salud pública y si realmente hay un indicador de su impacto y de su ejecución? Sí, bueno, realmente en educación y salud vemos que cuando analizamos el presupuesto son las partidas más importantes que se asignan, que el gobierno asigna. Sin embargo, como decía Alex, nosotros creemos que todavía estas asignaciones no son suficientes como para cubrir la demanda que tiene el país en salud. Uno de los problemas que vemos es el abastecimiento de las medicinas en los hospitales. Entonces eso nos refleja la falta o los insuficientes recursos que hay. ¿Hacia dónde estamos dirigiendo el gasto en salud? Primeramente, bueno, hay que ver que el 98% va para el Ministerio de Salud. Luego hay una pequeña partida para la Policía Nacional, que es para administrar el hospital que tiene administrando ellos. Y dentro del Ministerio de Salud está más enfocado a la atención en el primer nivel. Ahí es donde vemos la atención en los hospitales, en los centros de salud, y muy buena parte de esta inversión es dirigida a construcción o a mantenimiento de hospitales. Entonces ahí podemos ver la concentración. Por otra parte, vemos que está un poquito alejado la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, que es un programa muy importante dado nuestro modelo de salud, y vemos que se le están asignando menos recursos hacia ese programa. ¿Qué pasa con la cobertura? ¿Hay deficiencia? ¿Los sectores de las zonas rurales quedan por fuera? ¿No llega mucho el acceso al tema de salud? Bueno, es algo que se puede observar
en cuanto a la atención, quejas que se ven en el servicio público. Mucha de la inversión está enfocada más en las cabeceras departamentales, en las zonas rurales, en las zonas alejadas, donde se dan o se construyen puestos de salud, que podríamos decir que son las asignaciones más básicas que hay dentro del presupuesto. Hay un problema en cuanto a, más que todo en la promoción y la prevención de la salud. Ahí es donde creemos que hay una debilidad y que es necesario que el gobierno asigne más recursos para esa parte del sistema de salud. En el caso de educación, licenciado Bonilla, ¿cuáles siguen siendo los principales desafíos para mejorar la calidad educativa en nuestro país? Porque sabemos que es muy notable que la deserción estudiantil va aumentando cada año, aunque se haya disminuido un poco, pero también hace falta mejorar la formación de los docentes y reformar el pénsul principalmente para la educación primaria y secundaria. ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes hacen dentro de este informe? Precisamente dentro de la evaluación del Plan Estratégico de Educación 2011-2015, lo más exitoso de las políticas que correspondieron a ese plan es la que tiene que ver con la escolarización. Realmente las tasas brutas y las tasas netas de escolarización en los últimos años se han incrementado, lo cual aplaudimos porque debe ser interés de todo gobierno el incrementar el acceso, la cobertura y atender la demanda existente. También vemos cómo en estos últimos años se han diversificado, o más bien se ha diversificado la oferta educativa principalmente hacia la educación rural, es decir, hacia el campo. No obstante, lo que nosotros venimos haciendo desde nuestras investigaciones enfocadas en educación en los últimos 4 años, hemos hablado de que hace falta un modelo de calidad educativa. ¿Cuál es el modelo que se debe seguir? El modelo que se debe seguir tiene que tomar en cuenta 3 elementos que son fundamentales. Lo primero es la formación de nuestros maestros. Nicaragua no puede seguir formando a maestros a nivel de técnico medio. Países como Honduras, Guatemala, El Salvador forman a sus maestros de primaria a nivel de licenciatura y nosotros tenemos todavía escuelas normales formando a maestros con nivel de técnico medio. Eso no puede seguir. El otro elemento es el tener una estrategia específica para la educación rural, para hablar de la educación multigrado, la educación primaria en el campo, y esto es porque 1/3 de la población estudiantil entre 6 y 12 años que se supone está en la educación primaria rural. Entonces es necesario trazar una estrategia, una política nacional de educación rural que permita hacer todos los ajustes, las adecuaciones, tanto en currículo, en formación de los maestros, en materiales educativos, en infraestructura para el área rural, porque es otro mundo, ¿no? Y finalmente también es importante retomar lo de los sistemas de gestión del Ministerio de Educación. El modelo de monitoreo y de seguimiento es un modelo que está colapsado y esto lo vemos desde el punto de vista de la gestión presupuestaria en los niveles de subejecución que anualmente refiere el Ministerio de Educación. En el caso de salud también hay grandes retos y desafíos que se deben de ir mejorando. Sí, en realidad hay que aplaudir algunos esfuerzos que ha hecho el gobierno con los recursos que contamos. Por ejemplo, la reducción de la mortalidad materna infantil. Vemos que el último dato es de 38.5 por cada 100.000 nacidos en la mortalidad materna. En cuanto a la mortalidad, a la mortalidad infantil, tenemos 17 por cada 100.000 nacidos en el último dato de 2012. Entonces hay varios avances que se pueden destacar. Sin embargo, creemos que de parte de los esfuerzos presupuestarios es necesario asignar mayores recursos, como por ejemplo en educación a la parte de la formación docente. Vemos que ahí en esa parte está desprotegida en cuanto a la inversión. En cuanto a salud, tenemos la parte de la promoción y la prevención de enfermedades, la promoción de la salud y prevención de enfermedades. Esto es necesario que se asignen más recursos porque vemos que hay pocos proyectos o pocos programas para poder ayudar a esa parte de la prevención de la salud. Es importante porque de esa manera evitamos que muchos trabajadores, que las empresas sufran porque los trabajadores se están enfermando, que haya medicamentos en los hospitales, en los centros de salud, ¿ves? Y que de esa forma pueda avanzar todo el progreso que ha tenido el país en cuanto a la salud.
También necesitamos que se construyan o que se terminen de construir las obras de infraestructura. En el lado de educación tenemos problemas en cuanto a la culminación de los proyectos de mejoramiento, de construcción de escuelas, y en la parte de la salud, por ejemplo, tenemos algunos casos en los cuales hay proyectos que han estado estancados de hospitales que no se han terminado de construir, por ejemplo en Chinandega o en León. Y por su parte aquí tuvimos una construcción de un hospital, que esto es algo un poco polémico, ¿no? Que se hablaba sobre la construcción del hospital militar, que al final no es un hospital público, pero se está financiando con fondos del gobierno, y eso hace que, pues, de que la población que se atiende en hospitales públicos haya perdido una oportunidad de mejoría en cuanto a la calidad de los servicios de atención. Dentro del análisis que realiza el IED del Presupuesto General de la República 2018, hay una comparación de cuánto es el presupuesto que destina Nicaragua para el tema de educación, cuánto es el que destina a países vecinos como Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua, y cuáles han sido los resultados que ellos han obtenido. Nosotros poniéndonos en esos márgenes de números, ¿cómo podríamos mejorar y cuál es el impacto que podría tener dentro de la sociedad? Mira, de acuerdo a datos que tenemos del año 2015 sobre cuánto invierten los países centroamericanos como porcentaje de su PIB, encontramos que Nicaragua invierte 4.72% y tenemos a Costa Rica con 7.79%, pero por el lado del norte tenemos a Guatemala con un 3.05%. Es bastante subjetivo verlo desde este punto de vista, desde los datos, sin tomar en cuenta que tenemos que hay criterios, hay indicadores que también se vinculan con esto, como por ejemplo las rentas del tesoro, como por ejemplo los porcentajes de recaudación, como por ejemplo la población que se atiende, los programas educativos, etcétera. Porque un dato para comparar, la población indígena en Guatemala es muy amplia. En el caso de Nicaragua está bien focalizado en algunas partes del norte del país y en la costa caribe, como sabemos. Entonces, en ese sentido, decirte de que estos son los datos en cuanto a la inversión que hacen los países, pero siempre hay que tomar en cuenta criterios o indicadores internos de la realidad nacional de cada uno de estos países para poder entender si esto es suficiente o insuficiente. Lo que yo te puedo decir desde el punto de políticas educativas es que países como Guatemala, luego de los resultados de las pruebas realizadas por UNESCO en el año 2013 y se presentaron los resultados del 2015, Guatemala no asignó más presupuesto, pero lo que hizo fue reenfocar sus modelos de atención. Reenfocó el modelo de atención en educación intercultural bilingüe. Los estudiantes tienen los textos en las 22 lenguas maternas. En el caso de Nicaragua, estamos dando los primeros pasos para que los materiales, los textos escolares estén en lengua materna, en el caso de los miskitos principalmente. Entonces, no podemos hablar de políticas educativas estandarizadas en la región porque hay que tomar en cuenta estos datos. En la región, lo destinado al presupuesto para el tema de salud también tiene baja incidencia respecto a los otros países. Sí, claramente, si hablamos en el gasto total, tanto lo privado como lo público, Costa Rica nos duplica en cuanto al gasto, pero si hablamos de gasto público, igualmente estamos alrededor de, Costa Rica anda gastando casi el 7% en salud pública versus Nicaragua que gasta alrededor del 3.5%, entonces vemos que inevitablemente cuando hablamos de recursos vemos que no solamente tiene que ser buena voluntad, porque creemos que hay buena voluntad para brindar un buen servicio a la población, sin embargo necesitamos mayores recursos, necesitamos que las y los enfermeros, las enfermeras tengan un salario adecuado, los médicos tengan un salario adecuado, que tengan incentivos para brindar una buena atención a la ciudadanía. De 2007 a la fecha, ¿ustedes consideran que la atención ha ido mejorando y el acceso a medicina y otros servicios ha venido superando los años anteriores? Si vemos las cifras de los gastos asignados, sí. Sin embargo, el aumento del gasto en medicinas no es suficiente para cumplir o para cubrir toda la demanda. Por eso es que nosotros vemos que hay demanda de la población porque no le están dando las medicinas suficientes, ¿no? Y ese es un problema que inevitablemente vemos que es por causa de recursos insuficientes.
Bueno, ahora permítame ambos separarme de ustedes para realizar nuestra segunda pausa comercial. Al regreso vamos a estar hablando sobre este tema, pero antes Katia Morgan nos tiene mensaje de interés. Amigo televidente, le insto a formar parte de nuestra comunidad de Facebook, en donde por su fidelidad podrá participar en todas las dinámicas que estaremos realizando. En unos momentos regresamos más con la entrevista central. Porque es tu momento de ser un profesional, American College te lleva a la universidad. El haber elegido una universidad con perfil internacional me permitió realizar mis pasantías en Japón y así tener una mirada internacional sobre mi carrera. American College te brinda una educación integral desarrollando tu potencial. Uno de los pilares de American College es el desarrollo del potencial humano. Ahora que estoy a punto de graduarme de mi carrera, he aprendido a establecer mis metas y luchar por ellas. Obtén herramientas para competir en el mundo laboral dentro de nuestras facultades de Ingeniería, Ciencias Económicas y Administrativas, Ciencias Jurídicas y Humanidades. Estamos ubicados en Plaza España, Rotonda del Huehuense, 2 cuadras al oeste y media cuadra al norte. De tus ojos el destello, de tu piel delicadeza, el cuidado de tu cabello es el brillo de tu belleza. El cuidado de tu cabello es el brillo de tu belleza. Alegría Salón. Haga su cita hoy y luzca bella siempre. Asociación de Transportistas Nicaragüenses. Representamos a más del 95% de transportistas de carga. Ofrecemos un servicio de primer nivel a comerciantes, exportadores e importadores. Contamos con una amplia y moderna flota de unidades para trasladar diversa mercadería a nivel nacional e internacional. Asociación de Transportistas Nicaragüenses. 23 años de servicio y de apoyo al desarrollo económico del país. Gracias amigos televidentes por continuar en sintonía de su programa de análisis, entrevistas y reportajes sobre la mesa. Ya en esta segunda parte siempre nos acompaña en el estudio el licenciado Leonardo Labarca y el licenciado Alex Bonilla, ambos investigadores del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas IEP. Hoy estamos analizando el tema del presupuesto. ¿Cuánto se destina para el sector educación? ¿Cuánto se destina para el sector salud? ¿Y qué tan eficientes son la ejecución que realiza el gobierno respecto a estos dos temas? Ya para ir finalizando, ¿cuáles son las últimas conclusiones? ¿Cuáles son las valoraciones que ustedes consideran importantes que el gobierno debe tomar muy en cuenta para incluirlo en el próximo análisis del presupuesto general de la República? ¿Cuáles son los puntos importantes que se deben de tomar en cuenta, licenciado? Bueno, en el sector educativo yo creo que es importante que el gobierno tenga claro que para poder concretar sus nuevos procesos de formación con los maestros, como ha anunciado y está próximo a iniciarse, este año se ha focalizado en formación en tecnologías de la información y la comunicación a maestros, y para el próximo año ya se anunció que se comienza con la enseñanza del inglés como segunda lengua desde el primer grado. En ese sentido, nuestra visión, nuestra recomendación es que este esfuerzo debe de contar con el respaldo presupuestario necesario para que tenga el éxito esperado. Si hablamos de tecnología en las escuelas, será necesario trazar una estrategia de mejorar la infraestructura en términos físicos, pero también instalar infraestructura tecnológica en las escuelas. Sí. En nuestros últimos estudios hemos revelado que hacia la parte rural el sentimiento de ausencia del internet, de las computadoras y estos elementos que son los más tangibles de la tecnología son totalmente desconocidos por los maestros. Entonces es necesario crear esa base de respaldo, del soporte técnico para que nuestros maestros y nuestras maestras puedan concretar esos aprendizajes de políticas TIC y de habilidades TIC en las aulas de clase con sus estudiantes para mejorar el aprendizaje en áreas como lectura, matemáticas. Por otro lado, con la enseñanza del inglés, por ahí noté ver en una red social que se abrió una convocatoria para que aquellas personas que sepan inglés entren a concursar para una plaza y dar clases en estos niveles. Una cosa es tener el conocimiento y el dominio del idioma y otra cosa es tener la pedagogía para enseñar el idioma. Entonces, en este sentido también el modelo de enseñanza del inglés debe de tener una estrategia de capacitación y de formación y de captación de los recursos humanos, de los talentos humanos necesarios para que tenga el éxito esperado. En el caso de salud, ¿cuáles son los grandes desafíos que aún están pendientes por resolver
porque sabemos que la salud juega un papel importante dentro de la productividad de las empresas, ya sea públicas o privadas. Es necesario apuntar hacia un modelo más de prevención de las enfermedades. Si analizamos, como te decía, si analizamos el presupuesto del MINSA, vemos que está en cuarto lugar el programa de promoción de la salud y prevención de enfermedades. Entonces, en ese sentido es necesario que el gobierno enfoque más recursos hacia este programa, también apuntando a una mayor cobertura en cuanto al gasto en medicina. Nosotros tenemos el dato de que la última encuesta de Endesa, alrededor del 40% de la población nicaragüense gastaba de su bolsillo para medicina. Obviamente esto hace pensar de que no se está cubriendo las medicinas necesarias. Y más allá del gasto en salud, quisiera decir algo sobre el presupuesto en general. Este año el gobierno publicó mayores datos en cuanto a hacia qué sectores se está financiando el gasto público, ¿no? Sí. Vemos que ampliaron las funciones de 9 que teníamos anteriormente a 15 funciones, detallando por ejemplo cuánto se está gastando en protección al medio ambiente, a minería, entre otros sectores. Eso es muy importante porque aumenta la transparencia que hay. Sin embargo, hay algunos vacíos todavía que se están identificando. Por ejemplo, en educación hemos visto que en años anteriores teníamos una partida para Minet, para la policía, pero ahora estamos agregando otras partidas como es el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Juventud, y son partidas que no necesariamente nos damos cuenta para qué sirven. Entonces es necesario que el gobierno informe sobre esas asignaciones de manera que se transparente más la información acerca del presupuesto en general. Y decir pues de que es necesario que a la hora que se esté hablando o discutiendo en la Asamblea Nacional sobre el presupuesto, se convoque a mayores organizaciones de sociedad civil. Vimos que este año y en años anteriores se está llamando a las mismas instituciones públicas, a las mismas asociaciones sin fines de lucro, y instamos a que los diputados llamen, por ejemplo, a instituciones como IEP o el FUNIDE o FIDE, sí, que ya han hecho análisis presupuestario para que den sus pareceres independientes, porque no podemos hablar de un análisis eficiente del presupuesto si solo llamamos a instituciones del sector público. Bueno, muchas gracias por su presencia y agradecidos por su aporte que están realizando esta noche en el programa Sobre la Mesa, sobre las valoraciones que existe en el tema de salud y educación. Gracias, licenciado Labarca, licenciado Bonilla, fue un gusto haber conversado nuevamente con ustedes y poner sobre la mesa este tema tan importante que es para la economía, la sociedad y en todo en general. Gracias. De esta manera, amigos televidentes, nos vamos a nuestro tercer corte comercial, pero antes Katia Morgan nos tiene mensajes de interés. Así es, Jimmy. Recuerde, amigo televidente, que puede seguirnos a través de nuestras plataformas digitales en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y también pueden encontrarnos en YouTube. Véanos y suscríbanse. Enseguida regresamos. Aniceto, estás estrenando botas y son Tauro. Son de puro cuero. Tauro es calidad y me sirven para todo, Lupita. ¿Cómo que para todo? Me sirven para trabajar en el campo, para ordeñar, para trabajar en la construcción, para andar en moto y para montar a caballo. ¡Vamos a bailar, Lupita! ¡Vamos a bailar! A bailar con Tauro en mis patitas porque Tauro es calidad. A principios del siglo XX, sembramos una semilla que por generaciones lo hizo todo más dulce. Una semilla que hemos nutrido con esfuerzo y dedicación para hacer mucho más que azúcar. Generar energía limpia y renovable. Preservar nuestros recursos naturales. Atender el bienestar de nuestras comunidades. Generar miles de empleos. Y el compromiso de aportar desarrollo al país. En Nicaragua cultivamos cosas buenas. Azúcar de Nicaragua, bienestar para el país. Amigo televidente, lamentablemente llegamos al final de su gustado programa Sobre la Mesa. No sin antes agradecer a todos nuestros patrocinadores y por supuesto al equipo de producción. Recuerden que pueden seguirnos a través de todas nuestras plataformas digitales y por supuesto vernos por Voz TV, el canal del Orgullo Nicaragüense.
Recuerden, su cita es todos los jueves a las 8:30 de la noche, con reprise los domingos a las 9 de la noche. Se despide de ustedes, Katia Morgan. El programa Sobre la Mesa fue presentado gracias al patrocinio de Asociación de Transportistas de Nicaragua, Multiconsult, Energía y Medio Ambiente y Calzado Tauro.